Vale, voy a grabar el resto de la clase para que la pueda ver. Bueno, ya hemos conseguido la velocidad, perdona, la primera parte del vector de aceleración, ¿vale? Que era omega por r. Ahora vamos por alfa por r. Vale. Alfa total por r. De p con respecto a 0. Vale. Va a ser. Y jk lo mismo. ¿Y alfa cuánto va a valer? Pues alfa hemos dicho que va a valer. Hemos calculado antes. Va a ser un pepinaco que te cagas. En i va a ser alfa sub 0 por coseno menos alfa sub 0 por coseno menos omega sub 0 por v por r por el seno. Menos alfa sub 0 por el coseno menos omega sub 0 por v partido de r por el seno del ángulo. Vale, esto es en i. Luego, en j tenemos alfa sub 0 por el seno más omega sub 0 por v partido de r por el coseno. O sea, cambian seno y coseno. Vale. Menos alfa sub 0 por el seno más omega sub 0 por v partido de r por el coseno. Y en k vale 0. ¿No? Si no me equivoco. O en k también tenía valor. No, en k vale 0. Vale. Y el vector posición hemos dicho que tenía únicamente componente en el eje y, que iba a ser menos r. 0 y 0. Vale, por lo tanto de aquí me sale solo una única cosa, que va a ser menos omega sub 0 por r por el seno del ángulo, perdón, alfa sub 0 por r por el seno del ángulo, menos, por esto sería más omega sub 0 por v por el coseno del ángulo. Todo en el eje k. Todo como vector, por el vector unitario k. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos todas las aceleraciones. Vale. Ahora quiero que miréis una cosa. Vamos a analizar un poco el resultado que tenemos. Vale, la aceleración total sería la suma de los dos. Hemos dicho que el amarillo sería la aceleración relativa. Vale, ahora os pregunto, ¿cuál sería la de Coriolis? ¿Cómo era la aceleración de Coriolis? Era, aceleración de Coriolis era 2 por, creo que era v por r, no me acuerdo ya. Velocidad relativa, no, era, sí, por r. Vale, lo que os quiero, ya no me acuerdo si era así o... Un momento, voy a comprobar cómo era la de puta fórmula de Coriolis. No, perdón, 2 por omega por v relativa, perdón. No era así. Dos por omega por v relativa. Sería por omega mayúscula, ¿vale? Que es la velocidad angular del sistema que gira. Vale, esta sería la aceleración de Coriolis. Vale, entonces, ¿veis alguna similitud entre estos dos términos y la aceleración de Coriolis? Vale, ¿qué tiene de especial la aceleración de Coriolis? Que tiene un 2 aquí, ¿no? Vale, y va a ser velocidad angular del sistema de rotación, o sea, omega sub 0 por la velocidad relativa, ¿vale? Y todo esto por el seno de un ángulo o por, ¿vale? Y la velocidad relativa sube, la velocidad la omega mayúscula sería omega sub 0, ¿vale? Y luego habría un 2, es decir, que esto estaría dos veces. ¿Veis en ambas partes, en la parte de omega por t, que es esta, y la parte de alfa por r, que es la de abajo, ¿veis algo que se repita? O que esté dos veces y que tenga un omega por v.
¿Alguno? ¿Podría mirarlo un momento? ¿Omega por V en alguno? ¿Por un ángulo? ¿Cuál? Hostia, por cierto, que aquí no he puesto. Esto sería acá. Se me ha olvidado poner ahí la. Joder, se me ha olvidado poner varias cosas aquí. Omega por. No, omega por V, ¿vale? Se me ha olvidado poner su puta madre. En la coordenada acá está, ¿vale? Sería esta, está repetida aquí. ¿Vale? Entonces, esta es omega por V y esta dos veces, ¿vale? Por lo tanto, esta va a ser la aceleración de Coriolis, ¿vale? Y aquí se me ha olvidado poner esto, que esto es omega al cuadrado por seno por coseno. Esto sería la componente J. Vale, pues entonces, esto sería Coriolis, el amarillo sería la aceleración relativa y la aceleración de arrastre sería esto, esto y esto, ¿vale? Esta, la primera, no ponerla punteada, esta sería la aceleración normal de arrastre, porque depende de omega sub 0 al cuadrado, y la otra, la que no tiene punteado, sería la aceleración tangencial de arrastre, ¿vale? Porque depende de alfa. Vale, la componente tangencial. Entonces, vamos a hacerlo ahora rápidamente por Coriolis, o por lo menos vamos a estudiarlo. Voy a copiar el dibujo. Vais a ver que no es muy difícil, ¿vale? Por Coriolis sale. A mí me parece más sencillo que por puntos fijos. Vale, a ver, que no quiere funcionar su puta madre. A ver, vale, tenemos primero la aceleración relativa, luego la aceleración de arrastre y luego la aceleración de Coriolis. Vale, la aceleración relativa. ¿Qué teníamos que hacer con la aceleración relativa? Bueno, primero, para empezar, para estudiarlo por Coriolis, tenemos que ver que se está realizando un movimiento dentro de un sistema que está girando, ¿vale? El sistema que está girando tendría estas velocidades angulares y estas aceleraciones angulares, ¿vale? Entonces, el sistema sería el alambre que gira, ¿vale? Y el movimiento que se está realizando sería el movimiento circular uniforme que se está realizando aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces, para calcular la aceleración relativa, lo que yo hacía era coger el sistema que está girando y pararlo, dejar que gire, ¿vale? Dejarlo, parar el giro de este sistema y analizar el movimiento. Entonces, ¿cuál va a ser la única aceleración relativa que tengamos en este movimiento circular uniforme? Lo hemos dicho antes, nos lo hemos encontrado antes. ¿Cuál iba a ser? Vale, v cuadrado partido de r, ¿en qué sentido? Eso es. Y positivo hacia la derecha. Pero todo esto con lógica, ¿eh? Sin hacer ningún tipo de vector. Vale. Ahora, la aceleración de arrastre. La aceleración de arrastre lo que hacemos es parar el movimiento relativo, es decir, el movimiento circular uniforme lo paramos y vemos qué aceleraciones habría. Vale. Habría dos aceleraciones, ¿no? Una tangencial, perdón, y otra normal. Vale, la normal, ¿qué vector seguiría? Voy a pintarlo con este azul clarito. ¿Qué vector seguiría la normal? O sea, omega sub 0 por omega sub 0 por r. ¿Hacia dónde iría?
¿Hacia dónde? La aceleración normal, ¿hacia dónde va? ¿Hacia y positivo? No. Vale. Eh, Va a ir hacia el eje de giro, ¿no? Eso está claro. La aceleración normal va del punto al eje de giro, ¿vale? Pero va siempre a la misma altura, ¿vale? No va a cambiar. Imaginaos que yo tengo esto, ¿vale? Imaginaos que tengo, bueno, lo dicho, un eje de giro y un planeta orbitando, ¿vale? Bueno, pues su aceleración normal no va a ir hacia arriba, ¿vale? Ni hacia abajo. Va a ir perpendicular al eje, ¿vale? Y si os fijáis, ¿vale? En la aceleración normal vamos a tener que es omega por r sub 0, ¿vale? Por lo tanto, la aceleración de arrastre va a ser perpendicular tanto a esta parte como a esta, ¿vale? Y esta, omega sub 0, el vector omega sub 0 es el vector del eje, ¿vale? Entonces, la aceleración de arrastre tiene que ser perpendicular a, a omega sub 0, a este vector, ¿vale? Por lo tanto, va a tener este vector, ¿vale? Y este vector, ¿qué valor, la aceleración de arrastre normal, qué vector va a tener? Cómo es la aceleración normal de arrastre? Venga, ¿cómo es la aceleración normal? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la normal? Venga, ¿alguien se acuerda de la fórmula de la aceleración angular? Perdón, aceleración normal. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era esta fórmula? ¿Nadie se acuerda? En un movimiento circular. Joder, macho. La aceleración normal es v al cuadrado partido del radio. ¿De esto no os acordáis? Vale, bueno, y esto va a ser igual a omega al cuadrado por r, ¿no? Es lo mismo. Siendo r la distancia al eje. ¿Vale? Entonces, esta aceleración de arrastre normal va a tener como módulo omega sub 0 al cuadrado por la distancia del punto al eje. ¿Que cuál va a ser la distancia del punto al eje? No, exactamente. R por el seno o por el coseno de qué ángulo. Porque no va a ser... La distancia es la distancia menor, ¿vale? O sea, no... La distancia que hay entre dos puntos, entre una recta y un punto, no es cualquier distancia, es la distancia que hay perpendicular, ¿vale? Que es como la aceleración normal. ¿Qué distancia? Sería por el seno. R por el seno del ángulo. Vale, ya tengo aquí. ¿Y el vector cuál va a ser? Efectivamente. Y entonces, en I sería el seno del ángulo I. Y en J sería el menos coseno del ángulo J. ¿Vale? Este sería. ¿Vale? Pues ya tenemos la aceleración de arrastre normal. ¿Vale? La parte de la normal. Ahora, la otra parte, la aceleración de arrastre tangencial. Vale. Esta es más difícil de ver. Pero si la aceleración tangencial va en este sentido que hay aquí, ¿vale? ¿Hacia dónde irá? Esto es alfa sub 0 por r, ¿vale? La r va a ser la misma, ¿vale? Desde el punto al eje. Vale, entonces va a ser perpendicular tanto al vector, voy a pintarlo de otro color, voy a pintarlo, no, en naranja. Va a ser perpendicular tanto a este vector, que va a ser el vector posición, como al vector alfa sub 0, ¿vale? Que sería en este sentido. Vale, entonces, por lo tanto, ¿hacia dónde va a ir? ¿En qué eje, por lo menos? ¿Me sabríais decir? Va a ser, si la aceleración de arrastre es este producto vectorial, va a ser perpendicular a ambos, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido va a ir la aceleración de arrastre tangencial? Va a ir en K. Va a ir hacia adentro o hacia afuera, ¿vale? Va a ir en uno de las dos. Vale, entonces, yo o bien hago el producto vectorial o bien lo averiguo, ¿vale? Con el arco de la mano derecha. Vale, si me están diciendo que esto gira así, ¿vale? Entonces, la velocidad, la aceleración tangencial, ¿vale? Bueno, perdón, mejor dicho, que esto acelera así, no es que gire así, es que acelera así, gira en sentido contrario, pero acelera así, ¿vale? Entonces, la aceleración tangencial, lo que nos va a dar este producto, va a ser una aceleración de arrastre tangencial en sentido J negativo, es decir, hacia adentro, ¿vale? Y me va a dar que esto va a ser, podría hacer el producto vectorial, ¿eh? Pero es por ahorrar un poco de tiempo. Va a ser alfa sub 0
por la distancia otra vez, que va a ser r por el seno del ángulo. Y ahora en el eje K. Y todo esto negativo. Esta va a ser la aceleración de reacción tangencial, ¿vale? Y ahora vamos con la de Coriolis. Que hemos dicho que la aceleración de Coriolis era... Sí, sí, vale, sí. Voy a estudiarlo aparte. Imagínate que tú tienes... Este es el eje X, Z y este es el Y, ¿vale? Vale, imagínate que tú tienes... Este es el eje de giro. Imagínate que fuera horizontal, ¿vale? Y la aceleración angular es esta, ¿vale? Y yo tengo un punto aquí. ¿Hacia dónde va a ir su aceleración? ¿Vale? Lo ves, ¿no? Este va a ser alfa sub 0 y este va a ser r, ¿vale? ¿Lo veis todos? ¿Alguno no lo ve? De verdad, paradme. Y me paro 1000 veces si hace falta. Vale, por eso es menos k. Gracias por preguntar, Vale, ahora la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis era 2 veces la velocidad angular del sistema del sistema que gira, ¿vale? Bueno, del giro del sistema, la velocidad angular del giro del sistema. Por otra vez r. Vale, ¿y esto qué me va a dar? Alberto, ¿en módulo qué me va a dar? ¿Cuál es la velocidad de giro del sistema? Vale, entonces esto va a ser de módulo, va a ser W sub 0 por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Ay, sí, perdón. Joder, estoy gilipollas. Disculpadme, La velocidad, perdón, gracias, La velocidad relativa. Ojo, velocidad relativa. No cogemos la velocidad total, ¿vale? La velocidad que nos habría salido... Disculpadme, Tienes razón. Que me ha sido un lapsus. No cojo la velocidad, ¿dónde la habíamos calculado? Vale, no cojo esta velocidad que tiene dos componentes, ¿vale? No va a coger esto. Va a coger solo la relativa, que es esto. ¿Vale? ¿Qué es la velocidad relativa? La velocidad que yo obtengo si dejo de girar el movimiento. O sea, si paro el giro. Si este omega 0 no existiera. Esa es la velocidad relativa. Vale, entonces, ¿cuál va a ser la velocidad relativa? Aquí. Si no hubiera giro, ¿cuál sería la única velocidad que habría? No, sería v. O sea, velocidad no angular, sino velocidad. La velocidad sería v en sentido j, ¿vale? Positivo. Esa sería la velocidad relativa, ¿vale? Entonces, vale, esto me va a quedar 2 veces y ahora el producto va a ser omega sub 0 por v y ahora por el coseno de, perdón, por el seno de este ángulo, ¿no? Y este ángulo va a ser 90 menos θ, ¿no? ¿Lo vemos? Sería el producto vectorial de omega 1, que va para arriba, va según el eje este, y la velocidad que va para arriba. Entonces sería el producto vectorial sería v por omega 1, ¿vale? Y por el ángulo, por el seno del ángulo, que sería el seno de 90 menos alfa. Vale, y el seno de 90 menos alfa, perdona, el seno de 90 menos θ va a ser igual al coseno de θ, ¿vale? Entonces me va a quedar que en módulo va a valer 2 por omega sub 0 por v por el coseno de θ. Vale, y ahora, ¿en qué sentido irá? Pues si los dos vectores que yo estoy viendo están contenidos en el plano, el vector velocidad aceleración de Coriolis va a tener que ser perpendicular a ambos vectores, es decir, va a ser perpendicular al plano. ¿Lo entendemos? Eso que acabo de decir. Los dos vectores, tanto el vector omega sub 0 como el vector v, están en el plano. Por lo tanto, el vector perpendicular a ambos tiene que ser perpendicular al plano, ¿vale? Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a estudiarlo otra vez aquí. Vale. Ahora,
Vamos a hacerlo pero al revés. Ahora con la velocidad y con omega. Vale. Funciona de la misma manera, ¿vale? Tenemos v yendo hacia arriba y ahora omega sub 0 va a ir en el otro sentido. ¿Vale? Va a ir en este sentido. Es decir, hacia allá. ¿Vale? Por lo tanto, esto es v. Ahora la velocidad va a salir hacia afuera. O sea, la aceleración de Coriolis va a salir hacia afuera. Va a ser en sentido positivo de k. ¿Vale? Por arriba de la mano derecha. ¿Vale? ¿Lo vemos? Si no, también podríamos colocar omega sub 0 aquí y ver que si doblamos de aquí a aquí, este movimiento, si lo hago por la mano derecha, tiene que ir hacia afuera. ¿Lo veis? ¿Veis el sentido de esta aceleración de Coriolis? Vale, vale, vale. Entonces sería acá. Vale. Y ahora vamos a comparar qué ha pasado. Vale. Vamos a ir una por una, ¿vale? Aceleración relativa. V cuadrado por R. Vamos a compararlo con lo que nos ha salido. Toma, ya la tenemos aquí. V cuadrado por RI. ¿Vale? También está. La aceleración relativa que era V cuadrado partido de RI. Vale. Ahora, la aceleración de arrastre. Tenemos la tangencial. Vaya. Vale. Vale. No, os decía que ahora vamos a ver aceleración por aceleración. Vamos a comparar lo que nos ha salido por Coriolis y lo que nos ha salido por punto fijo, ¿vale? La aceleración relativa. Aquí en Coriolis tenemos V cuadrado partido por RI, ¿vale? ¿Lo tenemos en el movimiento relativo? O sea, en el movimiento de punto fijo. Sí, lo tenemos. Lo tenemos en amarillo aquí, lo que pone V cuadrado partido de R. ¿Vale? Está aquí, en el eje Y, que es lo que nos ha salido antes. Vale, ahora vamos a seguir mirando. Aceleración de arrastre. Tenemos la normal, que es omega sub 0 al cuadrado por R por el seno, y sería por el seno I y por el menos coseno J. Lo voy a buscar y me va a quedar la que está en morado punteada, ¿vale? Omega al cuadrado por R por el seno I, aquí la tenemos, y omega al cuadrado R por el menos coseno, que la tenemos aquí también, a la derecha, punteada, ¿vale? Ya tenemos la aceleración de arrastre, la podemos identificar. Esa es la de arrastre normal. Y ahora vamos a la tangencial. La de arrastre tangencial hemos dicho que iba a ser menos alfa por R por el seno por K. ¿Vale? Volvemos aquí y la encontramos aquí abajo. Menos alfa por R por el seno por K, ¿vale? Acá la que tenemos a la derecha por acá. ¿Vale? Pues está, ¿vale? Y ahora vamos a ver Coriolis. Coriolis hemos dicho que iba a ser 2 por omega sub 0 por V por el coseno del ángulo por K, ¿vale? Y tenemos aquí abajo omega sub 0 por V por el coseno por K y aquí arriba otra vez repetido omega sub 0 por el coseno por V por K, ¿vale? Hemos visto que lo tenemos dos veces. Vale, chavales, pues así se puede hacer este problema, de dos formas, Coriolis y por punto fijo, ¿vale? Yo creo que es de los únicos problemas que se puede hacer de dos maneras del boletín, porque es que el resto tienen cosas que no se pueden hacer de ambas formas. Bueno, voy a hacer un repaso. Lo que hemos hecho cuando hacemos por punto fijo es calcular la aceleración angular y la velocidad angular total, ¿vale? Y, perdón, y hacemos como si fuera un único movimiento, ¿vale? Lo tratamos como que la aceleración es la aceleración relativa por omega por R y la aceleración angular por R, ¿vale? La aceleración la tratamos como una aceleración cualquiera, ¿vale? Como cualquier tipo de movimiento, ¿vale? Y por Coriolis separamos los movimientos, ¿vale? Tenemos un movimiento relativo, que es el del giro con respecto al semicírculo este, ¿vale? Y luego tenemos el sistema de ese semicírculo que está girando con respecto a omega sub 0, ¿vale? Y vamos a trabajar los dos movimientos por separado. El movimiento relativo lo calculamos y calculamos la aceleración y luego vemos lo que pasaría con el arrastre y con Coriolis, ¿vale? Entonces, en Coriolis, un movimiento relativo que gira con respecto a un eje. Y en punto fijo sería un único movimiento, ¿vale? Con dos velocidades angulares que se cruzan en un punto.
¿vale? Y se trabaja como un único movimiento, ¿vale? Coriolis, dos movimientos, bueno, uno de rotación y otro relativo, y en punto fijo un único movimiento en el que se combinan las dos rotaciones, ¿vale? Vale, voy a parar esto